por la concertación, la ley que hoy día impera en el término indígena también tiene en el fondo el mismo sentido. Dentro de ese contexto también está la parte económica. El territorio mapuche es uno de los territorios ricos, no solamente en recursos forestales, que ha sido la gran explotación de los últimos tiempos, sino ahora en nuevos recursos minerales que se están viendo que son de usos tecnológicos modernos, ¿no? Tenemos todo el tema del sector del lago de Ñuñoa, donde hay experimentos mineros sobre nuevas explotaciones, prácticamente está todo pedido. Revisando el otro día un poco lo que ocurre con el territorio mapuche, nuestro subsuelo está prácticamente en manos de 2 o 3 compañías que han pedido los derechos mineros a través de terceros, ¿no? Que ese es un tema que se está tratando de ocultar hoy día. Aparte de eso, hay otro antecedente importante que debemos tener en cuenta. La revista Capital, que es la revista más leída por el mundo empresarial y que tiene influencia dentro de las decisiones políticas, tanto como el Mercurio, decía hace una semana atrás o algo así en su editorial que el pueblo mapuche en el 2020 o algo así iban a ser solamente el 1%. O sea, evidentemente hay una política nacional que tiende a hacer desaparecer específicamente el pueblo mapuche, porque el resto de los pueblos indígenas en general no le interesa mucho porque, entre comillas, no les llega tanto. Entonces, ese es el contexto en que la lucha de los Félix se está dando hoy día, ¿no? Que no es solamente un juicio específico hacia una persona o hacia una organización. En realidad, como alguien dijo alguna vez, se pretende dar con estos juicios una señal clara de que no se va a permitir ningún movimiento mapuche que reivindique básicamente el sentido de pueblo, el sentido de pertenencia al territorio y la reivindicación específica del territorio como parte fundamental en que el pueblo mapuche tenga que desarrollarse. Y ese territorio está especificado, tiene los límites que se establecieron, que es del Biobío hasta el seno de Roncaví, que ese es el sector, por el lado chileno al menos, es por el sector donde se desarrolla el movimiento mapuche.